¿Cómo es posible que hermanos o mellizos tengan enfermedades tan diferentes? ¿Y qué explicación tiene que incluso gemelos idénticos que poseen exactamente los mismos genes también tengan diferencias de salud? ¿Y por qué se parecen mucho de pequeñitos pero a medida que envejecen se van diferenciando más? Hoy toca hablar de un tema muy bonito que intento resumirlo para todos los públicos y hablamos de la epigenética. ¡Empecemos! Genética versus epigenética. Por ahora, cuando hemos hablado de la inestabilidad de los genes o de la longitud de los telómeros, hemos visto que nuestros cromosomas tienen nuestra información genética, en la que está escrita lo que somos y lo que seremos, altos, calvos, morenos de piel, etc. Y todo esto ha sido hasta hace muy poco la excusa de muchos de nosotros. Total, si mis padres son gordos, o si no son atléticos, o si son diabéticos, o si son hipertensos, pues yo lo voy a acabar siendo. Así que ¿para qué voy a perder el tiempo entrenando o haciendo dietas estúpidas o cuidándome? Total, si la vida son 2 días y los genes que tengo son los que tengo, así que a disfrutar comiendo lo que quiera y haciendo lo que me plazca. Pues te diría que no vayas tan rápido porque lo que realmente determina lo que vas a ser y tus características e incluso las enfermedades que puedes desarrollar vienen dado por 2 cosas. La primera es por los genes de tu ADN, el cual has heredado de papá y mamá y de tus abuelos y demás antepasados. Es lo que llamamos genética. Y por otro lado, y probablemente muchísimo más importante, es por la forma en la que este ADN se lee y a esto le llamamos epigenética. Expresión de los genes. Los genes que hay dentro del ADN contienen la información para sintetizar las proteínas, estas moléculas que necesita la célula para funcionar. Concretamente, cada gen tiene la información para sintetizar un tipo de proteína. Una vez tu cuerpo es capaz de leer un gen, una vez leído, dará lugar a producir una proteína en concreto, es decir, se lee el gen, se interpreta y se procede a la creación de la proteína que tu cuerpo entiende que debe fabricar con la información que ha leído. Y cuando eso sucede, se dice que ese gen se está expresando. Es decir, que ese gen se puede leer porque está activo y está teniendo una repercusión en tu organismo, ya que se produce un efecto. Pero lo curioso de esto es que tus genes se pueden leer o puede ser que no se puedan leer, por lo que no estarán activos. Y este gen se diría que no se está expresando. Es decir, tus células pueden activar y desactivar tus genes según lo que tu cuerpo considere oportuno. Y eso lo hará según entienda cuáles sean las condiciones de su ambiente o entorno. Y lo hará para adaptarse a este entorno y eso precisamente es la epigenética. Epigenética literalmente significa sobre o por encima de la genética. Y aunque es algo más complejo, se trata básicamente en el fondo de añadir o quitar pequeñas moléculas químicas en zonas concretas de tu ADN, las cuales activarán el gen y por tanto harán que se expresen o bien lo desactiven y harán que esos genes no se puedan expresar. Y estas moléculas o marcas químicas no es que cambien tu ADN en sí mismo, sino que lo que modifican es la forma en la que se interpreta o lee tu ADN. Para que me entiendas, imagínate una frase. No estás enfadada, la cual parece ser solo una descripción. Y eso sería el ADN, la información que hay, la genética, que has heredado de tus antepasados. Y las comas, los interrogantes o las exclamaciones serían la epigenética, es decir, las marcas químicas que hacen que no cambie la frase, pero sí el sentido de la misma. Como por ejemplo, si tú lees, no, estás enfadada. Ya la frase puede tener cierta negatividad. ¿No estás enfadada? Ahora es una pregunta. ¿No estás enfadada? En esta ocasión podría ser sorpresa, alegría o asombro. Entenderás que la frase sigue siendo la misma a nivel de palabras, pero que el uso de estas marcas cambian drásticamente el significado final, ¿verdad? ¿Cómo se lee el ADN en tu cuerpo? ¿Qué importancia tiene cómo se enrolle? El ADN humano mide aproximadamente 1 metro y como las células tienen 2 copias del genoma, entonces resulta que en total el ADN de cada célula mide 2 metros. Y estos 2 metros están dentro de las células que, como supongo que imaginas, miden menos de 2 metros, ¿verdad? De hecho, miden bastante menos. El tamaño de las células se expresa en micrómetros o micras, lo que es la milésima parte de 1 milímetro, o es decir, la millonésima parte de 1 metro. A ver, Claudio, ¿me estás juntando que hay 2 metros dentro de algo que mide la millonésima parte de 1 metro? Pues sí, eso te estoy contando. ¿Cómo lo ves? Lo flipas, ¿eh? Pero eso es debido a que está muy enrollado de forma perfecta para que quepa y además de manera bien dispuesta. Y esto lo hacen posibles unas proteínas llamadas histonas, proporcionando soporte estructural para que se enrolle el ADN de manera perfecta. Pues bien, como hemos dicho antes, tu cuerpo necesita leer los genes del ADN, por lo que entenderás que si tu ADN está muy mal enrollado, será más difícil de leer o a veces directamente ilegible, ¿verdad?
por lo que ahora podrás comprender que esos genes que te han dado papá y mamá genéticamente, si están en las zonas del ADN que están muy enrolladas, estarán ilegibles y por lo tanto esos genes, si no se pueden leer, no se podrán expresar y es como si no los tuvieras. Y si por el contrario tus histonas son capaces de desarrollar de manera correcta el ADN, esa información vuelve a estar legible y ahora sí tus genes pueden expresarse y manifestarse. ¿Y cómo cambia la epigenética la forma de leer los genes del ADN y de enrollarse en las histonas? Tu organismo puede ir añadiendo los símbolos que hemos comentado antes, que son las señales o moléculas químicas, a estas histonas, que lo que le hacen es que cambien de forma o estructura y en consecuencia cambie la manera en la que se enrollará el ADN en ella. Y aquí resaltan en concreto unas moléculas químicas en concreto, que se llaman grupo acetilo, ya que cuando se añaden a este grupo acetilo a una histona, cambia la forma de cómo se enrolla el ADN en la histona, de forma que el ADN vuelva a estar legible, dado que la forma de enrollarse es más relajada o accesible. Y obviamente en fisiología todo puede tener una doble dirección. Y también se pueden eliminar grupos acetilo, de forma que la histona adquiere una forma que el ADN cuando se enrolla sobre ella se vuelve inaccesible o ilegible, inactivando así los genes. ADN y metilación. Y además de la forma de enrollarse el ADN en la histona, también hay otra forma de epigenética más directa, que en lugar de afectar las proteínas que empaquetan el ADN, afectan directamente al ADN. Y esto se llama metilación del ADN. En esta ocasión, en vez de añadir un grupo acetilo, agregan un grupo metilo, el cual lo que hace es que hace invisible a una parte del gen, en concreto a uno de los 4 nucleótidos que hay, como son la G, guanina, la A, adenina, la C, citosina y la T, timina. Pues bien, se encarga de tapar a la C, la citosina del ADN. Entenderás entonces que si tu cuerpo no puede leer el gen completo porque es ilegible la C, la citosina, este gen quedará inactivado, es decir, no se expresará porque es como si no lo tuvieras. Y como antes hemos comentado, en fisiología todo puede tener una doble dirección. Y también se pueden eliminar grupos metilo y en consecuencia sí se podrá leer la citosina, por lo que se podrá leer el gen completo y el gen quedará activado y se podrá expresar. ¿Por qué es entonces tan importante esta epigenética? Por todo esto entenderás que la epigenética es capaz de cambiar la forma en la que se lee o interpreta su información genética, simplemente añadiendo o quitando grupos acetilo o grupos metilo. Y es ahora cuando espero que entiendas que hermanos o gemelos, por muy idénticos que sean al nacer, si llevan estilos de vida diferentes, su epigenética será diferente, por lo que al comparar la metilación del ADN o de la acetilación de las histonas, se verán muchas más diferencias de envejecimiento entre ellos y que explicaría que unos gemelos desarrollen ciertas patologías y otros no. En general, quédate que lo que hace la epigenética es que cada gen hable cuando debe, que cuando traiga mala información que calle y que cuando tenga buena información que hable. Y el epigenoma es el diálogo molecular de nuestra genética, el ADN heredado con nuestro ambiente, nuestros hábitos. ¿Y qué puedo hacer para mejorar mi epigenética y que mi cuerpo use los grupos acetilo y metilo correctamente? Pues creo que no te vas a sorprender cuando te lo diga, porque lo digo en todos mis vídeos, pero es que es lo que dice la ciencia, lo siento. 1. Respecto a la nutrición, intenta comer comida real, porque para una correcta metilación necesitamos vitaminas como por ejemplo la B6, B9 y B12. Así que como siempre, come comida real y aléjate de los ultraprocesados. Segundo, lleva unos buenos horarios acorde a tu fisiología y es que debes pensar que tu organismo necesita tiempo y energía para poder expresar genes que nos beneficien o que inhiban los genes que te perjudiquen. Para ello, te vuelvo a pedir que visualices la serie de biorritmos que te dejo en comentarios. Y tercero, entrenamiento. Y es que una vez más, el estilo de vida es clave y no necesitas competir en CrossFit o ganar una maratón para tener estos beneficios. Simplemente llevando una vida activa y realizando algo de actividad física semanal. Ya parece ser que tiene una buena repercusión en estos grupos acetilo y metilo, los cuales harán que además de prevenir patologías, ayuden en tu proceso de envejecimiento. Bueno chicos, hasta aquí el resumen sobre envejecimiento y tu epigenética. En breve volveremos para hacer una revisión teórico-práctica sobre la proteostasis y tu envejecimiento. Así que ya sabéis, si os gustan mis contenidos, la manera de agradecérmelo es compartiendo este vídeo y suscribirte a mi canal, ya que semanalmente subiré vídeos sobre entrenamiento, nutrición y fisiología. ¡Hasta pronto!